Javier estaba arrodillado frente a la tumba de su esposa, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Respiró hondo, acomodando las flores en el jarrón, mientras murmuraba algo, como lo hacía todas las semanas. Pero, esta vez, algo rompió la tranquilidad habitual de ese momento, un leve sonido de llanto. Confundido se levantó y miró alrededor, intentando localizar de dónde venía el sonido. Fue entonces cuando vio un pequeño bulto envuelto en trapos sobre la lápida. Su corazón se aceleró y dio 2 pasos rápidos temiendo lo peor. Cuando retiró cuidadosamente los paños, encontró a un bebé de ojos bien abiertos, temblando y emitiendo un débil llanto. Sin dudar, Javier lo tomó en sus brazos. El bebé estaba frío y frágil. Javier se quitó el abrigo y envolvió al pequeño, protegiéndolo del viento helado que cortaba el ambiente. Miró alrededor, buscando alguna pista, alguien que pudiera estar cerca. Nada. Solo el vacío del cementerio y el silencio interrumpido por el llanto del bebé. Sosteniendo al bebé con firmeza, susurró: «Tranquilo, pequeño, cuidaré de ti». Mientras salía del cementerio, el peso de la situación comenzó a formarse en su mente. ¿Quién abandonaría a un bebé de esa manera? ¿Y por qué en la tumba de su esposa? Pero esas preguntas quedarían para después. La prioridad ahora era garantizar que el bebé estuviera a salvo. Sin saber exactamente qué hacer, aceleró el paso hacia su auto, con una determinación creciente dentro de él. Dentro del auto, Javier mantuvo al bebé caliente, encendiendo la calefacción al máximo. «Necesitas un nombre, pequeño», susurró, mientras conducía rápidamente hacia su casa, ya pensando en el siguiente paso. Javier entró en su casa con el bebé en brazos, intentando mantenerlo caliente, mientras equilibraba la necesidad de actuar rápidamente. Colocó al pequeño sobre el sofá y con movimientos nerviosos tomó una toalla limpia y una manta. Envolvió al bebé cuidadosamente y fue directo a la cocina. No tenía fórmula ni nada preparado para alimentar a un bebé, así que improvisó un poco de leche tibia. «Debes tener hambre, ¿verdad?», murmuró mientras tomaba un gotero. «Vamos a arreglar esto». El bebé aceptó la leche con avidez, mientras Javier se preguntaba qué hacer. No había tiempo para pensar en explicaciones o justificaciones. Sabía que debía garantizar el bienestar del niño antes que nada. Tan pronto como el bebé dejó de llorar y se durmió en sus brazos, Javier tomó su celular. Su primera idea fue llamar a la policía o a algún servicio social, pero algo dentro de él lo detuvo. Una parte de su alma, tal vez aún conectada a la tumba de su esposa, le decía que debía hacer más. Miró al pequeño. «Mateo», susurró, «así te voy a llamar. Mateo como mi padre». En ese momento, un recuerdo antiguo lo golpeó como un trueno. Él y su esposa, Maribel, solían hablar sobre tener hijos. Soñaban con darle el nombre de Mateo al primer niño, un homenaje al hombre que enseñó a Javier a ser fuerte y justo. Ahora ese bebé desconocido, abandonado de manera tan cruel, parecía ser un regalo inesperado, una señal de que la vida, de alguna manera, aún tenía algo que ofrecer. Javier respiró hondo, pensando en qué hacer a continuación. No tenía experiencia con niños, pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, pero al mismo tiempo temía lo que otros podrían decir. ¿Un hombre soltero encontrando un bebé en un cementerio? La historia parecía sacada de una película de ficción. Decidió empezar por lo básico, cuidar de Mateo. Llamó a una amiga cercana, Carmen, que era madre de 2 niños pequeños. «Carmen, es una larga historia, pero necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a mi casa? Es urgente». Carmen llegó media hora después, cargando una bolsa llena de pañales, fórmula y ropa pequeña. Entró apresurada, con una mirada de curiosidad y preocupación. «Javier, ¿qué está pasando? ¿De dónde salió ese bebé?». Él suspiró, sentándose en el sofá, mientras mecía a Mateo en sus brazos. «Lo encontré en el cementerio, sobre la tumba de Maribel». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. «¿En el cementerio? Javier, esto es serio. Tienes que llamar a las autoridades». «Lo sé, Carmen, pero ya no puedo. Fue abandonado ahí, en el lugar que más respeto, como si lo hubieran dejado para mí. Siento que debo cuidarlo, al menos hasta resolver qué hacer». Carmen observó a su amigo por un momento, percibiendo la sinceridad en sus palabras. «Está bien, Javier. Vamos a dar un paso a la vez. Primero necesitamos asegurarnos de que el bebé está bien». Con la ayuda de Carmen, Javier logró organizar la casa para recibir a Mateo. Prepararon un espacio improvisado para que el bebé durmiera
y elaboraron una lista de lo que necesitaría en las próximas horas. Mientras tanto, Carmen le advertía sobre la necesidad de regularizar la situación. No puedes simplemente quedarte con un niño sin informar a nadie. Las autoridades deben saberlo. ¿Y si aparece su madre? Javier asintió, pero la idea de entregar a Mateo a un sistema frío y burocrático lo incomodaba profundamente. Sabía que la ley lo exigía, pero su corazón decía lo contrario. Mañana buscaré ayuda legal, prometió, pero por hoy solo quiero asegurarme de que esté seguro. La noche cayó, y Javier permaneció despierto la mayor parte del tiempo, vigilando a Mateo mientras dormía. Cada pequeño movimiento, cada suave respiración del bebé parecía encender algo dentro de él. Por primera vez en años, sintió una chispa de propósito, algo que lo conectaba de nuevo con la vida. La pérdida de Maribel aún era una herida abierta, pero cuidar de Mateo parecía traer algo de alivio a ese dolor. A la mañana siguiente, Javier comenzó a poner su plan en acción. Llevó a Mateo al médico para asegurarse de que estaba sano y aprovechó la oportunidad para pedir consejos sobre cómo proceder. El pediatra le recomendó contactar a un abogado o a los servicios sociales, pero también destacó la importancia de actuar con cuidado para proteger el bienestar del niño. Cuando regresó a casa, con Mateo profundamente dormido en el asiento del auto, Javier sintió que dentro de él crecía una determinación. Sabía que estaba entrando en un camino incierto, lleno de desafíos, pero también de esperanza. Mateo ya no era solo un bebé abandonado, era una nueva oportunidad para que Javier se reconectara con el mundo. Javier pasó el día siguiente organizando todo para Mateo, pero su mente estaba inquieta. La escena en el cementerio seguía rondando su cabeza. ¿Quién habría abandonado al bebé ahí tan vulnerable? ¿Y por qué en la tumba de Maribel? Esas preguntas no dejaban de atormentarlo, pero sabía que tendría que esperar para encontrar respuestas. La prioridad ahora era Mateo. Después de alimentar y cambiar al bebé, Javier se sentó con él en brazos. Miró el pequeño rostro que dormía tranquilo y susurró: «No sé cómo será, pero haré lo mejor que pueda. Prometo cuidar de ti». Sin embargo, la realidad comenzó a imponerse. Cuidar de un bebé era un desafío enorme para un hombre que vivía solo y con una rutina rígida. Sabía que necesitaría ayuda, pero antes debía tomar una decisión importante. ¿Estaba realmente preparado para asumir esta responsabilidad? Javier caminó por la sala reflexionando. Pensó en cómo su vida había cambiado desde la muerte de Maribel, dejándolo en un estado de inercia emocional. Ahora, este pequeño ser había llegado de forma inesperada, trayendo consigo una nueva luz. Esa noche, Javier tomó una caja llena de recuerdos de Maribel, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Dentro estaban fotos de la boda, cartas que habían intercambiado y pequeños objetos que representaban momentos especiales de su vida juntos. Entre esos recuerdos, encontró una nota que Maribel había escrito años atrás durante una conversación sobre tener hijos. «Si algún día tenemos la oportunidad de cuidar a un niño, quiero que sepas que serás el mejor padre del mundo», decía la nota. Las palabras de Maribel tocaron profundamente a Javier. Sostuvo la nota y miró a Mateo, que dormía tranquilo en la cuna improvisada. «Tal vez tengas razón, Maribel», susurró. «Tal vez esto sea un regalo, una segunda oportunidad». A la mañana siguiente, Javier tomó su decisión. Buscaría ayuda para cuidar de Mateo, pero no renunciaría a él. Decidido a regularizar la situación, comenzó a buscar información sobre los procedimientos legales. La primera llamada fue a un abogado recomendado por Carmen, llamado Miguel. Durante la conversación, Javier explicó la situación con detalle. Miguel escuchó atentamente y al final hizo una observación crucial. «Javier, esto no es algo sencillo. Encontraste a un bebé abandonado y la ley exige que el caso sea reportado a las autoridades. Pero si tu intención es quedarte con él, podemos trabajar en ello. Requerirá paciencia y compromiso». Javier sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que sería un camino largo, pero estaba decidido. Miguel agendó una reunión para el día siguiente, y Javier comenzó a preparar los documentos necesarios, incluyendo una declaración detallada sobre cómo había encontrado a Mateo. En medio de todo esto, Mateo comenzó a despertar algo en Javier que creía haber perdido para siempre: alegría. Pequeños momentos, como la primera vez que Mateo agarró su dedo con fuerza, o cuando esbozó una leve sonrisa al oír la voz de Javier,
hicieron que se sintiera vivo nuevamente. Había una conexión entre ellos que Javier no podía explicar, pero que ya lo hacía sentirse como un padre. Cuando llegó el día de la reunión con Miguel, Javier estaba nervioso, pero decidido. Llevó a Mateo consigo, envuelto en una manta azul, y presentó al bebé al abogado. Miguel, un hombre serio pero de mirada amable, sonrió al ver a Mateo. «Parece que está en buenas manos, Javier. Vamos a trabajar para que siga así». Durante la reunión, Miguel explicó el proceso en detalle. Javier tendría que notificar a las autoridades sobre el bebé y presentar una solicitud formal de custodia provisional. Además, habría una investigación para determinar si había familiares vivos o alguien que pudiera reclamar al niño. A pesar de las incertidumbres, Javier aceptó todo. Sabía que enfrentar esos desafíos era necesario para asegurar un futuro para Mateo. Ese mismo día, Javier notificó a las autoridades sobre el bebé, dejando claro que estaba dispuesto a asumir la custodia completa, si era necesario. Mientras llenaba los formularios y respondía preguntas, sintió la importancia de ese momento. No era solo un trámite legal, era un compromiso con Mateo y con la promesa que se había hecho de nunca abandonar a ese niño. Al final del día, exhausto pero satisfecho con el progreso, Javier volvió a casa con Mateo, lo colocó en la cuna y se quedó observando al bebé dormir durante algunos minutos. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito nuevamente. «Mateo», susurró Javier, «superaremos esto juntos, te lo prometo». Los días siguientes fueron una montaña rusa para Javier. Ahora estaba profundamente comprometido con Mateo, pero la realidad de cuidar a un bebé solo comenzó a mostrarse más compleja de lo que imaginaba. Entre noches mal dormidas, biberones y cambios de pañales, Javier se dio cuenta del peso de su decisión. A pesar de ello, cada pequeño progreso le hacía sentir que iba por buen camino. Una mañana, mientras preparaba la leche de Mateo, el bebé comenzó a llorar sin parar. Javier intentó de todo: acunarlo, cantarle, verificar si el pañal estaba sucio. Nada parecía funcionar. Sintió un pánico crecer en su pecho. «¿Qué quieres, pequeño? ¿Qué estoy haciendo mal?» Carmen, su amiga, apareció poco después, trayendo más provisiones y juguetes para el bebé. Al verlo agotado y frustrado, rió suavemente. «Javier, bienvenido a la paternidad. Lo estás haciendo bien, pero nadie dijo que sería fácil». Tomó a Mateo en brazos y con un toque experimentado, lo calmó. Solo necesitaba un poco de consuelo. A veces solo es eso lo que quieren. Javier suspiró aliviado. «Carmen, no sé qué haría sin tu ayuda. Esto es mucho más difícil de lo que imaginaba». Ella lo tranquilizó. «Estás aprendiendo, Javier. Nadie nace sabiendo ser padre, pero lo importante es que estás intentándolo. Y por lo que veo, Mateo ya confía en ti». Más tarde ese día, mientras Mateo dormía, Javier aprovechó para organizar los documentos que Miguel había solicitado. Entre actas y formularios, comenzó a escribir la declaración sobre cómo había encontrado al bebé. Revivir esa mañana en el cementerio trajo una mezcla de emociones, pero también le recordó cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. En el proceso, una llamada inesperada trajo nuevas preocupaciones. Era Miguel, el abogado. Informó a Javier que las autoridades estaban investigando si había familiares vivos o alguien que pudiera tener algún vínculo con Mateo. «Esto es un procedimiento estándar, Javier, pero debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Si algún familiar aparece, podría complicar el proceso». Javier agradeció, pero esa información lo dejó intranquilo. ¿Y si alguien venía a reclamar a Mateo? La idea de perder al bebé que ya consideraba como su hijo lo aterrorizaba. Pasó la noche reflexionando sobre ello, pero sabía que debía confiar en el sistema y en el trabajo de Miguel. Al día siguiente, Carmen volvió para ayudar. Insistió en que Javier tomara unas horas para descansar mientras ella cuidaba de Mateo. Aunque dudó, finalmente aceptó. Mientras descansaba, Javier comenzó a recordar momentos con Maribel. Pensó en cuánto había soñado ella con formar una familia y en cómo Mateo parecía ser el cumplimiento tardío de ese sueño. Ese pensamiento le dio fuerzas para seguir adelante. Cuando Javier regresó a la sala, encontró a Carmen jugando con Mateo, quien reía a carcajadas. Era la primera vez que escuchaba ese sonido, y su corazón se llenó de alegría. «Es el sonido más hermoso que he escuchado», dijo Javier con una sonrisa genuina. Carmen lo miró con ternura. «Javier,
Lo estás haciendo muy bien. La felicidad de Mateo es prueba de ello. En los días siguientes, Javier decidió buscar más recursos para cuidar de Mateo. Visitó a un pediatra que lo orientó sobre la alimentación y la salud del bebé. Además, comenzó a ver videos y leer sobre crianza, decidido a dar lo mejor para Mateo. Cada pequeño aprendizaje reforzaba su confianza, aunque el temor de perder al bebé seguía presente. Al final de otro día agotador, mientras Mateo dormía en la cuna improvisada, Javier se sentó a su lado y sostuvo su pequeña mano. Mateo, no sé qué nos depara el futuro, pero te prometo que lucharé por ti. Nunca te abandonaré. Esa noche, mientras observaba al bebé dormido, Javier se dio cuenta de algo importante. No solo estaba cuidando de Mateo, Mateo también estaba cuidando de él. El pequeño había traído una nueva esperanza a su vida, llenando un vacío que él pensó que nunca podría superar. A pesar de los desafíos, Javier sintió que estaba creciendo junto con Mateo. Con cada llanto y cada sonrisa, descubría más sobre sí mismo y sobre el amor incondicional que nunca pensó que sería capaz de ofrecer. La rutina de Javier con Mateo estaba lejos de ser tranquila, pero poco a poco comenzaba a adaptarse. Sin embargo, una nube de incertidumbre seguía sobre su cabeza, la investigación en curso para localizar posibles familiares del bebé. Miguel, el abogado, le había advertido que el proceso podría ser largo y lleno de obstáculos, pero Javier estaba decidido a luchar por Mateo. Una mañana, Javier recibió una llamada de las autoridades. Querían que asistiera a una reunión para proporcionar más detalles sobre cómo encontró al bebé. A pesar del tono burocrático, sabía que esta sería una oportunidad crucial para demostrar su compromiso con Mateo. Se preparó lo mejor que pudo, organizando todos los documentos necesarios y redactando su declaración. El día de la reunión, Javier se puso su mejor camisa y llevó a Mateo en su portabebés. Al llegar, fue conducido a una sala donde lo esperaban un representante de servicios sociales y un asistente jurídico. El ambiente era formal, pero Javier mantuvo la calma. Cuando le pidieron que relatara lo sucedido, habló con claridad, describiendo el momento en que encontró a Mateo en el cementerio y cómo tomó la decisión de cuidarlo. No sé quién podría haber hecho esto a un bebé tan pequeño, pero en el momento en que lo vi, supe que no podía dejarlo ahí, dijo Javier, tratando de contener la emoción en su voz. Lo acogí porque sentí que era lo correcto, y desde entonces he hecho todo lo posible para asegurarme de que esté seguro y sano. Los representantes lo escucharon atentamente, haciendo preguntas sobre su situación financiera, su rutina diaria y sus planes futuros. Javier respondió con honestidad, sin intentar parecer perfecto. Sabía que más que los recursos, lo que importaba era su dedicación a Mateo. Después de más de una hora de conversación, el asistente jurídico le entregó un documento. Estamos formalizando su custodia provisional mientras investigamos el caso. Esto significa que por ahora puede cuidar de él legalmente, pero la situación sigue bajo evaluación. El asistente jurídico explicó que Javier tendría que someterse a visitas domiciliarias y entrevistas con un psicólogo para evaluar su aptitud como tutor. Además, el proceso incluiría verificar si otros familiares biológicos podían reclamar la custodia. Javier sintió un alivio momentáneo. No era una solución definitiva, pero era un paso importante. Agradeció al equipo y salió del edificio con Mateo en brazos, decidido a demostrar que era capaz de ser el padre que el niño necesitaba. De vuelta en casa, Javier compartió la noticia con Carmen, quien lo felicitó. Javier, esto es un gran avance. Ahora tienes una base para luchar por él. Sí, pero aún queda mucho por hacer. No descansaré hasta que Mateo esté oficialmente bajo mi custodia. Mientras pasaba el tiempo, Javier comenzó a darse cuenta de cómo Mateo se estaba convirtiendo en el centro de su vida. Organizó su trabajo en torno a las necesidades del bebé, adaptó su rutina e incluso pidió consejos a otras madres en el parque local, donde llevaba a Mateo a pasear. Cada pequeño progreso, el primer gateo, la primera palabra, llenaba su corazón de orgullo. Pero el proceso legal continuaba. En una de las reuniones con Miguel, el abogado mencionó algo que dejó a Javier inquieto. Javier, debemos estar preparados para la posibilidad de que aparezca un familiar biológico. Eso no significa que perderemos la custodia, pero podría complicar las cosas. La idea de que alguien intentara quitarle a Mateo le aterrorizaba. Sabía que, legalmente,
Los familiares biológicos tenían prioridad, pero también confiaba en que el trabajo de Miguel y el tiempo que ya había dedicado a Mateo jugarían a su favor. Mientras tanto, Javier seguía construyendo una red de apoyo. Sus amigos y familiares comenzaron a involucrarse más, ayudando con los cuidados y trayendo pequeñas donaciones para Mateo. «Él te está cambiando», comentó Carmen en uno de sus encuentros. «Nunca te había visto tan dedicado a algo». «Él me dio un propósito que no sabía que necesitaba», respondió Javier, mirando a Mateo jugar sobre la alfombra de la sala. «Pero el miedo de perderlo aún es grande». Con cada etapa del proceso legal, Javier sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Sabía que no solo estaba luchando por un pedazo de papel, sino por el derecho de ser el padre de Mateo. Cada vez que miraba al bebé, que ahora comenzaba a llamarlo papá, Javier sentía que no podía fallar. «Estamos juntos en esto, pequeño», le decía a Mateo cada noche, «y no voy a rendirme contigo». El día comenzó como cualquier otro para Javier. Se levantó temprano, preparó el biberón de Mateo y aprovechó el tiempo para jugar con él, antes de organizar los documentos que Miguel había solicitado para la siguiente etapa del proceso de custodia. El bebé ya era parte de su rutina, y Javier se sentía cada vez más confiado en su rol como padre. Pero lo que no esperaba era que ese día trajera un giro inesperado. A media mañana, mientras Mateo dormía, Javier escuchó un golpe en la puerta. Extrañado por la visita inesperada, abrió y se encontró con una mujer delgada, de aspecto cansado, ropa desgastada y ojos marcados por el dolor y el desgaste. «¿Eres Javier?», preguntó ella con una voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿Quién eres tú?», respondió confundido. «Soy Ana. Soy la madre de Mateo». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Javier. Se quedó inmóvil, intentando procesar sus palabras mientras miraba a la mujer frente a él. Ana parecía frágil, pero había algo en sus ojos que indicaba que decía la verdad. «¿Puedo pasar?», preguntó ella, mirando nerviosamente a su alrededor. Por un momento, Javier consideró cerrar la puerta. Una parte de él, protectora de Mateo, cuestionaba si podía confiar en Ana. ¿Y si quería llevárselo?, pensó. Pero otra parte, recordando el sufrimiento que vio en sus ojos, le hizo dar un paso atrás y dejarla entrar. Ana se sentó en el sofá, observando la casa como si buscara señales de Mateo. «Yo supe que encontraste a mi hijo», comenzó con la voz entrecortada. Estaba desesperada. No tenía manera de cuidarlo, y dejarlo en el cementerio fue la peor decisión de mi vida. Javier permaneció en silencio observándola. Había algo en ella que le hacía creer en sus palabras, pero también sentía enojo y preocupación. «¿Por qué lo abandonaste?», preguntó, tratando de contener sus emociones. «No quería hacerlo», dijo Ana con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero mi vida era un caos. No tenía cómo alimentarlo ni protegerlo. Soy adicta a las drogas y estaba huyendo de personas peligrosas. Pensé que alguien bueno lo encontraría, alguien como tú». Las palabras de Ana golpearon a Javier con fuerza. Sabía que la situación era complicada, pero también sabía que debía proteger a Mateo por encima de todo. «Él está a salvo ahora», respondió con firmeza. «Yo lo he cuidado como a mi hijo. ¿Qué es lo que quieres?». «No vine para quitártelo», respondió Ana rápidamente. «Solo quería saber si estaba bien y pedir tu ayuda. Quiero cambiar mi vida, pero no puedo hacerlo sola. Por favor, cuida de él mientras intento recuperarme». Javier respiró profundamente, evaluando la sinceridad de Ana. Podía ver que estaba rota, pero había un destello de esperanza en su voz. «Si realmente quieres cambiar, puedo ayudarte. Pero solo si eres honesta y estás comprometida». Ella asintió conteniendo las lágrimas. «Lo prometo. Solo necesito una oportunidad». Javier decidió que la mejor manera de ayudarla sería internarla en una clínica de rehabilitación. Llamó a Carmen, quien rápidamente encontró una institución confiable. Al día siguiente la llevó allí, asegurándose de que recibiera la ayuda necesaria. Antes de entrar, Ana miró a Javier con gratitud. «Gracias por cuidar de mi hijo. Espero que algún día pueda ser digna de él». Mientras veía a Ana entrar en la clínica, Javier sintió que había tomado la decisión correcta. Sabía que el camino sería difícil, pero por Mateo estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de alivio y tensión para Javier. Ahora tenía la custodia provisional de Mateo garantizada, pero la llegada inesperada de Ana trajo una nueva capa de complejidad a su vida.
Mientras ella estaba en la clínica de rehabilitación, Javier sintió la responsabilidad no solo de cuidar de Mateo, sino también de honrar su promesa de ayudar a Ana a reconstruir su vida. Javier comenzó a visitar a Ana semanalmente, llevándole noticias de Mateo y actualizándola sobre los progresos del bebé. No sabía exactamente qué esperar de esas visitas, pero se sorprendió al ver la determinación de ella. Aunque visiblemente frágil, Ana estaba comprometida con seguir el programa de la clínica. A menudo preguntaba sobre Mateo, sus primeros pasos, palabras y gestos, con una mezcla de nostalgia y esperanza. «Está bien, Ana. Es un niño fuerte y feliz», decía Javier en una de las visitas, «pero necesitas continuar por este camino, por él y por ti». Ana sonreía tímidamente. «Lo sé, Javier. No tengo palabras para agradecer lo que has hecho por él y por mí». Mientras tanto, la vida de Javier con Mateo seguía llena de desafíos y momentos de alegría. El bebé comenzaba a dar sus primeros pasos, y cada progreso llenaba a Javier de orgullo. Sabía que no solo estaba criando a un hijo, sino también moldeando el futuro de un niño que había comenzado la vida en circunstancias tan difíciles. Carmen seguía siendo una presencia constante, ayudando a Javier a equilibrar su nueva rutina. «Lo estás haciendo muy bien, Javier», le dijo un día mientras jugaba con Mateo. «Pero recuerda que no estás solo, puedes contar conmigo siempre que lo necesites». Javier agradecía a Carmen, pero sabía que gran parte de su fuerza provenía de Mateo. El vínculo que habían creado era algo que nunca imaginó experimentar. Cada sonrisa, cada carcajada del bebé parecía dar sentido a todas las luchas que enfrentaba. La rehabilitación de Ana también le dio a Javier una perspectiva inesperada. Durante las conversaciones en la clínica, comenzó a verla como algo más que una madre arrepentida. Era una mujer tratando de superar sus errores, y eso lo inspiraba. Empezó a preguntarse si, en el futuro, Ana podría ocupar un lugar significativo en la vida de Mateo. Una noche, mientras observaba a Mateo dormir, Javier reflexionó sobre el camino que habían recorrido juntos. «Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo», susurró para sí mismo, «pero no cambiaría nada. Mateo me dio un propósito, y tal vez de alguna manera yo le he dado lo mismo a Ana». Con el paso del tiempo, Javier comenzó a darse cuenta de que su familia estaba creciendo de maneras inesperadas. Sabía que el futuro aún traería desafíos, pero estaba más decidido que nunca a proteger y amar a Mateo, y a apoyar a Ana en su camino para convertirse en la madre que el niño merecía. Después de meses en la clínica de rehabilitación, Ana finalmente recibió la noticia de que estaba lista para comenzar una nueva etapa en su vida. Javier había seguido de cerca su progreso, y aunque aún tenía reservas, sabía que ella estaba haciendo un gran esfuerzo por cambiar. Cuando el director de la clínica informó que Ana estaba lo suficientemente estable para salir, Javier decidió organizar un reencuentro entre ella y Mateo. Era una mañana soleada cuando Javier llegó a la clínica, con Mateo en brazos. El niño, ahora de 1 año y lleno de energía, jugaba con un juguete colorido mientras Javier esperaba a Ana en el jardín de la institución. Estaba ansioso y cauteloso. Sabía que ese momento sería emocionante, pero también delicado. Ana apareció acompañada de una trabajadora social. Estaba visiblemente diferente, más saludable, más confiada, pero aún con una timidez que reflejaba su vulnerabilidad. Cuando vio a Mateo en los brazos de Javier, sus manos temblaron. «Está tan grande», dijo con la voz quebrada. Javier sonrió y dio un paso hacia ella. «Sí, ha crecido mucho y está bien. ¿Quieres cargarlo?». Ana dudó por un momento, pero cuando Javier le colocó a Mateo en los brazos, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. El bebé la miró con curiosidad, como si intentara reconocer a esa persona nueva. «Hola, mi amor», susurró Ana mientras acariciaba el rostro de Mateo. «Mamá está aquí». Javier observó la escena sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que ese momento era importante, no solo para Ana, sino también para Mateo. Mateo miraba a Ana con curiosidad, pero también con cierta incomodidad. Se giró hacia Javier buscando consuelo, mientras le agarraba el dedo con fuerza. Ana, al notar esto, mantuvo su distancia, respetando el tiempo del niño. A pesar de todo el esfuerzo que Javier había puesto en criar al niño, entendía que el vínculo biológico tenía un significado especial. Ana miró a Javier, aún sosteniendo a Mateo. «Gracias por todo, por no rendirte con él y conmigo».
No estaría aquí si no fuera por ti. Aunque Ana había mejorado visiblemente, le confesó a Javier que los primeros meses en la clínica habían sido extremadamente difíciles. Hubo días en los que pensé en rendirme, dijo, pero cada vez que recordaba la carita de Mateo, encontraba fuerzas para seguir. Estás aquí por tu propia fortaleza, Ana, respondió Javier. Yo solo hice lo que creí correcto. Mateo necesitaba a alguien, y yo estuve ahí. Ahora también te tiene a ti. El reencuentro fue breve, pero significativo. Javier quería asegurarse de que Ana se sintiera cómoda sin presionarla a asumir más responsabilidades de las que podía manejar. Sabía que su camino aún sería largo, pero ese primer paso era esencial. En los días siguientes, Javier comenzó a incluir a Ana de forma gradual en la vida de Mateo. Empezaron a encontrarse regularmente en el parque, donde Ana podía jugar con el niño bajo la supervisión de Javier. A pesar de la cautela, él comenzó a imaginar un futuro en el que los tres pudieran coexistir como una familia no convencional, pero llena de amor. Una noche, mientras ponía a Mateo a dormir, Javier reflexionó sobre cómo había cambiado su vida desde el día en que encontró al bebé en el cementerio. Había comenzado esta jornada solo, pero ahora se daba cuenta de que ya no tenía que cargar con todo por sí mismo. Mateo tenía una madre que luchaba por él, y Javier sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Mateo, susurró Javier mientras ajustaba la manta del niño, esto apenas está comenzando, y prometo que siempre estaré aquí para ti. Con el tiempo, las visitas de Ana a Mateo se volvieron más frecuentes. Javier, siempre atento, observaba cómo ella se acercaba al niño con cuidado y paciencia. Aunque Mateo era muy pequeño para entender completamente la situación, parecía sentirse cómodo en su presencia. Reía con sus juegos, tiraba de su cabello y la señalaba cuando quería su atención. Una tarde, durante una visita al parque, Ana llevó un pequeño regalo, un osito de peluche. Mateo tomó el juguete con entusiasmo, agitándolo de un lado a otro mientras reía. «Parece feliz con el regalo», comentó Javier, observando la escena. «Es lo mínimo que puedo hacer por él», respondió Ana con una sonrisa tímida. «Quiero que sepa que estoy tratando de ser mejor, por él y por mí misma». Javier sintió la sinceridad en sus palabras, pero también sabía que construir una relación sólida con Mateo llevaría tiempo. «Estás en el camino correcto, Ana». Él lo siente. «Pero no te exijas demasiado. Solo sé constante». Los dos conversaron mientras Mateo jugaba en los columpios. Fue una conversación honesta y directa, sin reproches ni acusaciones. Ana admitió los errores de su pasado, pero también compartió sus esperanzas para el futuro. «No espero borrar lo que hice, Javier. Solo quiero que Mateo tenga una madre de la que pueda estar orgulloso». Al principio, Javier encontraba difícil confiar plenamente en Ana. Aún tenía dudas sobre su estabilidad emocional. «Sé que estás intentándolo, pero quiero estar seguro de que Mateo no será lastimado otra vez», dijo, mirándola a los ojos. Ana entendió su preocupación, pero sintió el dolor de ser vista únicamente por sus errores pasados. A medida que los encuentros se volvían más naturales, Javier comenzó a darse cuenta de que ya no estaba llevando todo el peso solo. Aunque Ana aún no estaba completamente lista para asumir la maternidad de forma integral, estaba dando pasos consistentes para acercarse a Mateo. Esto le dio a Javier un alivio que no sabía que necesitaba. Sin embargo, no todo era fácil. Algunas noches, Mateo aún se despertaba llorando, y Javier se sumergía en la rutina extenuante de ser padre soltero. A pesar de ello, sentía una conexión cada vez más fuerte con el niño, algo que le daba fuerzas para continuar. Saber que Ana estaba trabajando para salir adelante también lo ayudaba a mantener la esperanza. Una noche, después de otro largo día, Javier se encontró reflexionando sobre lo que el futuro podría traer. Sabía que Ana estaba progresando, pero también sabía que su vínculo con Mateo era algo especial, algo que no podía ser reemplazado fácilmente. Quería lo mejor para el niño y estaba dispuesto a luchar por ello, aunque el camino fuera incierto. «Lo estamos haciendo bien, pequeño», murmuró Javier mientras acostaba a Mateo, «y esto es solo el comienzo». La nueva dinámica entre él, Ana y Mateo se estaba formando, lenta pero firmemente. Javier sabía que no era una jornada convencional, pero creía que juntos podían construir algo fuerte y duradero. Al final, lo que importaba era el amor y la dedicación que estaban dispuestos a ofrecerle a Mateo. Con el paso de los meses,
La dinámica entre Javier, Ana y Mateo continuó evolucionando. Las visitas regulares de Ana se convirtieron en parte de la rutina, y ella comenzó a asumir pequeñas responsabilidades, como alimentar a Mateo o ayudarlo a vestirse. Javier observaba con atención, permitiéndole involucrarse más, pero siempre listo para intervenir si fuera necesario. Un día, mientras jugaban en el parque, Ana planteó una pregunta que Javier sabía que eventualmente surgiría. «Javier, ¿crees que algún día podré recuperar la custodia de él?» Javier respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ana, estás en el camino correcto, pero la custodia no es solo un pedazo de papel. Se trata de demostrar que puedes ofrecer estabilidad, seguridad y amor. Por ahora, Mateo está conmigo y no voy a renunciar a él fácilmente, pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, sea cual sea el futuro». Ana asintió, comprendiendo la posición de Javier. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, pero su determinación seguía intacta. «Gracias, Javier. Solo quiero que él tenga lo mejor, aunque eso signifique que sigas siendo la figura principal en su vida». Mientras Javier conducía de regreso a casa con Mateo, las palabras de Ana resonaban en su mente. Reconocía el esfuerzo de Ana y quería creer que ella podía convertirse en la madre que Mateo merecía, pero también sabía que su prioridad era proteger al niño. Mateo ya había enfrentado el abandono una vez, y Javier se había prometido a sí mismo que eso nunca volvería a suceder. Esa noche, después de acostar a Mateo, Javier recibió una llamada de Miguel, su abogado. «Javier, tengo buenas noticias. Las autoridades han decidido que puedes iniciar el proceso para la custodia definitiva. Es un gran paso». La noticia trajo alivio y emoción. Javier sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero estaba más cerca de garantizar que Mateo tuviera un hogar permanente y seguro. Compartió la noticia con Ana al día siguiente, y ella, a pesar de sus sentimientos encontrados, lo apoyó. «Te lo mereces, Javier. Has sido un padre increíble para él». A lo largo de las semanas, los encuentros entre los tres comenzaron a aparecer más reuniones familiares. Ana participaba en momentos importantes, como la primera visita de Mateo a una escuela infantil. Ayudó a elegir una mochila, y Mateo, ahora más expresivo, parecía entender que tenía a dos personas que lo amaban profundamente. Una noche, mientras Javier organizaba algunos documentos, Ana apareció con una solicitud inesperada. «Javier, sé que aún me queda mucho por recorrer, pero ¿crees que podemos empezar a construir algo juntos? Por Mateo. Él merece ver que estamos unidos por él». Javier la miró sorprendido, pero percibió la sinceridad en sus palabras. «Ana, no será fácil, pero si seguimos haciendo lo que es mejor para Mateo, creo que podemos intentarlo». En ese momento, ambos entendieron que, sin importar los desafíos, estaban comprometidos a darle a Mateo una vida llena de amor, seguridad y esperanza. Era un nuevo comienzo para todos ellos. ¿Qué te pareció esta emocionante historia? La travesía de Javier, Mateo y Ana nos muestra cómo el amor y la determinación pueden transformar vidas de maneras inesperadas. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál fue el momento que más tocó tu corazón? Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, compartirla con alguien especial y suscribirte para no perderte más relatos conmovedores como este. Finalmente, califica esta historia del 1 al 5. Estamos ansiosos por saber lo que piensas.